Gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias a la Brigada para Leer en Libertad. Gracias a Beatriz por hacerme el honor de invitarme a presentar su libro. ¿Por qué me invitó Beatriz? Yo creo que por la pasión que compartimos por Madero. Hace ya unos años, Beatriz y yo y otros compañeros hemos estado discutiendo sobre la figura de Madero y estamos cada vez más convencidos, entre más discutimos, más leemos, más analizamos a Madero, que hay que revalorar su figura. Creo que el PRI nos vendió un Madero ad hoc para el PRI, un Madero que le convenía al PRI. ¿Qué quiero decir con eso? Nos dijeron que Madero era un ingenuo, era un torpe, era un medias tintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de haber pensado que Madero es el personaje clave de la Revolución Mexicana, estaríamos pensando que la asignatura pendiente fundamental de la Revolución Mexicana es la democracia y las libertades públicas. La democracia que a través de la democracia y del diálogo resuelve los conflictos políticos. La democracia y a través de la organización, el acercamiento con las organizaciones obreras y el acercamiento a la resolución de los conflictos agrarios. Encontraríamos a un Madero profundamente respetuoso, por ejemplo, con el movimiento agrario de Zapata, mucho más cercano de lo que creemos al sentimiento campesino e indígena de la época. Y creo que nada de eso le conviene al PRI, y le conviene a lo que fue la historia del PRI, y entonces nos convencieron durante mucho tiempo de este Madero torpe, ingenuo y medias tintas. Yo mismo, en mis primeros libros, creo que voy tratando así a Madero hasta que poco a poco voy tratando de entender a Madero. Y yo entiendo a Madero a través de la lectura del propio Madero y de las acciones de Madero. Conforme voy leyendo a Madero, voy conociendo a otro Madero, a este Madero profundamente apasionado y profundamente entregado por el cambio, por la democracia, por la transformación social, pero no solo eso, verdaderamente vinculado al pueblo de México. Y así, por ejemplo, voy entendiendo la decena trágica, el gran evento en el que siempre dicen, Madero era un tonto, ¿cómo le entregó el poder a quien lo iba a matar? Bueno, en primer lugar, evidentemente Madero no sabía que Huerta lo iba a matar, si no le da la fuerza de las armas. Pero como vamos entrando al detalle de la decena trágica, entendemos, o yo entiendo las decisiones de Madero y entiendo la lógica de las decisiones de Madero. Es entonces esta discusión sobre Madero y el significado de Madero, pero además reivindicarlo y traerlo hacia nosotros, entender lo que significa para nosotros la democracia, y también la democracia entendida como el respeto a las libertades públicas y el diálogo permanente con los problemas sociales, es traerlo para acá y reivindicar esa gran asignatura pendiente en México. ¿Sí? Yo he escrito y sostengo que en este país hemos tenido tres posibilidades de acercarnos a la democracia. La primera se abrió con la Constitución de 1857 y en realidad se abre durante el debate político y la libertad política de 1861 a 1863. Esta posibilidad democrática es asesinada por la intervención francesa. La segunda posibilidad democrática se abre de 1911 a 1915 y es asesinada por aquellos que no piensan en la democracia y que a partir de ahí construyen la idea de Madero el ingenuo, aquellos que le dan la espalda al movimiento de Madero, aunque en realidad son políticamente sus herederos. Hablo particularmente de Venustiano Carranza. La tercera posibilidad democrática fue abierta por la larga lucha del pueblo mexicano desde 1968, ¿sí? Y que jurídicamente parece que se abre a partir de 1997 y que, como dice un libro de Armando Bartra, que voy a empezar a hacer mucha publicidad porque vale la pena, fue asesinada en 2003 cuando un presidente de la República decidió hacer lo que fuera
cito textualmente a ese presidente de la República, hacer lo que fuera para impedir que el candidato natural de la izquierda no fuera presidente. Y cuando el presidente de la República toma esa decisión, asesina a la democracia y la va asesinando a través de la destrucción del IFE ciudadano, de la imposición de un lacayo del sistema a la cabeza del IFE, del intento de desaforar al candidato de la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y fue asesinada esa posibilidad. Entonces traer a Madero es decir, podemos reabrir la posibilidad de la democracia y si la combinamos con la cuarta transformación de México, puede ser la verdadera posibilidad democrática del país. Y eso es lo que discutimos cuando hablamos de Madero. Eso es lo que yo quiero decir de Madero y lo que platicamos de Madero. Entonces, creo que esa es la razón, esta serie de largas discusiones que hemos tenido sobre Madero, lo que hace que Beatriz me conceda el gran honor de presentar su libro. Un libro que habla de ese tipo de personajes aparentemente secundarios, ¿sí? Dos poetas centroamericanos que llegan a México y que poco a poco se van vinculando a Madero y convirtiendo en maderistas y ligan de manera definitiva hasta sus respectivas muertes con el ideal de Madero y con la figura de Madero. Y entender estos dos personajes, o seguir estos dos personajes como lo sigue Beatriz, nos permite entender varias cosas importantes. Primero, el hechizo que ejerce Madero sobre personalidades muy distintas. Un hechizo que yo he estudiado de manera particular a través del hechizo que ejerce sobre un personaje muy distinto a estos dos poetas, el antiguo bandolero Francisco Villa. Como un hombre prácticamente sin trayectoria política, sin conciencia política, se encuentra con Madero y se convierte, se convence de que ese es el hombre al que hay que seguir y de que los ideales de ese hombre son los ideales que hay que seguir. La impresión que recibe Villa de Madero es formidable y lo convierte en un maderista. Este hechizo de Madero es un hechizo que se debe a que Madero es un apasionado idealista político, plenamente convencido de lo que está diciendo, y al estar así de convencido, convence a aquellas gentes honestas y de buen corazón a las que les habla. Entonces, una primera cosa que podemos ver a través de estos dos poetas y de cómo estos dos poetas se acercan a Madero es esta capacidad de Madero para convencer a la gente, para atraer a la gente, para transmitir a la gente esa pasión política. Pero también nos habla, y así fue el texto que yo escribí hace unas semanas en La Jornada, de dos cosas. Ese es, a través de Madero es la política, pero saliéndonos de Madero y yendo a los dos poetas, ¿sí?, a Solón Argüello y a Rogelio Fernández Güell, ¿sí?, que como dijo Paco Taibo hace unas presentaciones, junto con Beatriz Gutiérrez Müller encontramos tres uscondiérisis, ¿sí?, o tres, Solón Argüello no tiene, ¿sí?, a través de estos dos poetas encontramos dos cosas que extrañamos de los intelectuales, de los historiadores, de los escritores, de los poetas, ¿sí?, la relación de los intelectuales con el poder y el compromiso de los intelectuales cuando se comprometen. Y a esto nos referimos porque en México estamos acostumbrados a que los medios de comunicación, los periódicos, las revistas, las becas, las canonjías, se le dan a intelectuales que están abiertamente al servicio del gobierno, que se agrupan en sociedades o en revistas como Letras Libres, que encabeza Enrique Krause, o como Nexos, que encabeza Héctor Aguilar Camín, que están de manera descarada al servicio del poder, y que al servicio del poder reciben no solo espacios y propaganda, sino recursos, se venden, y estamos acostumbrados a esos intelectuales. Y la mayor parte de los intelectuales, como dice Beatriz, y como dice Andrés Manuel en el prólogo del libro, la mayor parte de los intelectuales de la época de Madero fueron así. Fueron intelectuales que, para no perder sus canonjías, sus privilegios, sus becas, ¿sí?, sirven al régimen porfirista y luego son enemigos de Madero porque están esperando el regreso de un régimen como el que ellos quieren, como el que ellos servían.
de tal modo que los intelectuales que no lo hacen son la excepción y hay que rastrearlos y hay que seguirlos. Entonces, Beatriz analiza muy bien estas dos formas de ser intelectual y estas dos vinculaciones de los intelectuales con el poder, ¿sí? Y puedo decir los intelectuales orgánicos, como los llamaba Antonio Gramsci, los que sirven al poder, pero también los intelectuales que sirven al movimiento y sirven al pueblo, o mejor dicho, que se ponen al servicio del pueblo, ¿sí? Y estos dos poetas le permiten a Beatriz mostrarlo. Y finalmente, Beatriz es filóloga y ella misma es poeta, ¿sí? Algunos de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de escucharla como poeta. Me gusta decir poeta y no poetisa, ¿sí? Me parece que es neutro. Y como poeta, analiza a estos poetas, como lingüista, como filóloga, los analiza, y entonces nos reencontramos con la gran poesía romántica, con la gran poesía modernista de inicios del siglo XX, que a veces se nos olvida, y sobre todo cuando ya no regresamos a los cursos de español, donde lo que hacíamos en la primaria y en la secundaria era leer poesía, leer cuentos, leer literatura. Regresamos y recordamos la fuerza de la palabra, el significado de la palabra, la potencia emocional de los grandes poetas. Y agradezco a Beatriz también eso, que los haya rescatado. Eso es solamente para poner, quería yo poner una especie de alfombra, de contarles un poco cuál es mi impresión del libro, para que ella se los platique, para que ella les cuente cómo lo escribió y cómo, me gusta mucho que ella cuente cómo descubrió a Solón Argüello y a Rogelio Fernández Güell. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos, qué buena paciencia tienen y que no nos llueva. Gracias a nuestro delegado aquí presente, que si quiere incorporarse porque ya leyó, es muy bienvenido, ojalá lo hagas, Pablo, sin comprometerte también, ¿eh? Creo que sí puede ser. Él es además de ser un gobernante de aquí, es un gran académico, creo que es un lujo también la combinación, la feliz combinación de el estudio con el trabajo, el cual resulta a veces pues distinto. A veces el que nació solo para ser funcionario lo hace muy bien y aquí hay dos cosas muy muy buenas. Bienvenido Pablo. Pedro me sugiere que comience contándoles el nacimiento de este libro y realmente es un viejo parto. Comenzó hace algunos años cuando yo descubrí a Madero y me enamoré. Y es un gran romance que tenemos él y yo, como tengo con otros personajes que me gustaría también seguirle la pista. Madero me gusta mucho. Y al querer yo saber de su entorno, quise explorar quiénes eran sus amigos más cercanos. Algo que se le criticó a Madero es que no le hacía caso a sus amigos y le hacía caso a sus enemigos. Y eso todavía no lo puedo resolver. Pero estos sí eran sus amigos. Hay otros que después se ufanaron de serlo y no fueron realmente sus amigos. Y eran dos centroamericanos. Qué curioso, cuando la patria no es la patria que a uno le toca nacer, sino es la patria ajena, la que nos recibe, la que nos da oportunidad para florecer como artistas, como pintores. Ellos dos fueron exiliados, uno de Nicaragua, el caso de Solón Argüello, y Rogelio Fernández Güell, que era un exiliado costarricense. Uy, hasta el cohete tronó. La mayor parte de su trabajo intelectual, periodístico, poético, lo desarrollaron en México. Y fíjense, el olvido llega a tal dimensión que en sus países también son casi desconocidos. Pero en su momento, en vida, lograron los dos gozar de una fama internacional nada menospreciable. Cuando Rogelio acababa de morir, que ocurrió el 15 de marzo de 1918 en su país natal, a los 3 días llegaba a su casa un paquete que recibía su esposa Rosa
en donde lo nombraban, llegaba con mucha tardanza burocrática, como suele ocurrir, su nombramiento como miembro de las Artes de Cádiz. En ese tiempo, pertenecer como delegado a esa academia era como el equivalente, con toda la pedantería que tenga, a ser miembro de la Real Academia Española, la RAE famosa. Y fue una pena porque Rogelio falleció asesinado por una dictadura también, de uno que fue su amigo después cuando vuelve a Costa Rica, y se acabó su historia. Yo este año sacaré con muchísimo gusto, ando correteando a los editores, porque vale la pena volver a leer su enorme y monumental crónica que hizo sobre la Revolución Maderista, que casi nadie ha escuchado hablar de ella. Y viniendo del amigo cercano, pues se imaginarán el valor histórico que tiene, pero además viniendo de un escritor, la valía literaria que se le puede hallar. El historiador en un futuro ojalá recupere ese libro para revivir el tema de la Revolución Maderista y cómo le dijimos adiós tan pronto a la democracia en este país. Y el otro autor que yo también hallaba como amigo era el nicaragüense Solón Argüello Escobar. Su padre había sido un liberal muy importante en su país, un general republicano y liberal. Y en la casa de su padre se hacían muchas tertulias, como se hacían en el 19, y por ahí en alguna de esas tertulias estuvo durante un tiempo recitando poemas Rubén Darío, cuando Solón era pequeñito, y el padre, que era un general muy importante, un liberal, hacía estos convivios. Se le llamaban veladas o sociedades literarias, y eran realmente a la vela, ¿no? Con una velita, porque no había luz. Y Solón seguramente vio desfilar a muchísimos más, Darío es uno de ellos. Y Darío por su parte conoció, o al revés, Rogelio conoció a Darío en Madrid. Después Darío vino a México en la época del Porfiriato, no lo dejó pasar Porfirio, llegando a Veracruz lo despachó en 1910 y Darío fue a España. Este mundo de intelectuales modernistas, como se le denominó a ese movimiento literario, andaban siempre a salto de mata, no era un asunto de, no eran los intelectuales que vivían aquí en México gozando las mieles del Porfiriato, eran poetas, eran periodistas, eran políticos, eran hombres de avanzada. El modernismo mismo, como movimiento literario, significaba una ruptura con el viejo régimen. Y la ruptura comenzaba por presentar el poema de una manera distinta, dejar atrás de hablar de la gloria, la fama, los cántaros de la fuente, los sapitos, era empezar a hablar de la condición humana, sus problemas, era hablar del obrero, del campesino, de la mujer triste con su rebozo, llena de hijos, abandonada, en fin, implicaba hablar de toda esa realidad latinoamericana. Y por ese éxito que tuvo el libro Azul de Rubén Darío, es que muchísimos paisanos suyos como Argüello tuvieron ocasión también de empezar a darse a conocer en el mundo. De modo que Solón Argüello también gozó de una fama impresionante, sepultada por su vinculación al maderismo, que acabó también sepultado. El maderismo, calculo, como ideología o como forma de pensar, pues yo creo que quedaban sus últimos estertores latiendo por ahí del 16. Y los maderistas, viejos maderistas como Adrián Aguirre Benavides, como Federico González Garza, pues ya, y que también fueron villistas, Enrique Bordes Mangel, guanajuatense, pues ya se fueron diluyendo, se fueron haciendo villistas, matan a Villa y la decepción termina por ser espantosa. En los años 20 el maderismo está extinto. Y fíjense qué tristeza, el maderismo era una revolución democrática, sepultada, disuelta, anegada, 7 años después, habiendo costado tantas vidas. Costó mucho el sufragio efectivo, no reelección, costó muchas vidas y vale la pena recordarlo porque el mexicano es desmemoriado y cuando podemos darle un ojo a los hechos pasados es más fácil que entendamos nuestro presente. A través de estos dos poetas que también fueron narradores, sobre todo poetas, yo quiero rescatar
esa memoria literaria de muchos maderistas, no ni tantos, ¿verdad? No habían tantos escritores maderistas, pero los que hay los quiero seguir recuperando. Para mí son excelentes porque son hombres cabales en todo el sentido de la palabra, no solo su obra literaria, sino su actitud ante la vida, que yo creo que esa es la que nos llevamos a la tumba. Se podrán decir de nosotros muchas cosas, qué bonito está esto, qué bonito está aquello, pero al morirnos dejamos nuestra última palabra y son nuestras palabras las que hablarán, y nuestros actos, mejor dicho, los que hablarán por nosotros. En poema, por ejemplo, Díaz Mirón, en poesía fue, yo creo que el genio de su época. Yo no creo que haya habido otro Salvador Díaz Mirón en el país en ese tiempo. Era un hombre de culto, y llegaban incluso el mismo Darío, llegó a visitarlo y a darle el beso en la mano. Solón Argüello también fue a Jalapa a darle un besito de mano. Era el hombre de culto en la poesía de aquel tiempo. Amado Nervo todavía le faltaba un poco para brillar. Y fíjense, Salvador Díaz Mirón estaba a finales de febrero de 1913 con el gobernador de Veracruz, que ya ni vale la pena recordar su nombre, atajando a Heriberto Jara, diputado del Bloque Renovador, y diciéndole: hermano, hay que reconocer a don Victoriano, ya no hay nada que hacer, vente con nosotros. Ese fue el nivel de traición de Díaz Mirón, por no contarles las críticas abiertas al régimen democrático, de una manera muy pendenciera, de una manera muy vil. Y ahora yo no leo su poesía con tanto gusto, la verdad me causa un conflicto, porque no son cosas que estén desvinculadas, yo no creo eso. Las técnicas literarias pueden ser así, muy técnicas, las métricas, los estilos, las vanguardias, pero a la hora de las definiciones, eso sirve poco. Lo que importa serán nuestras decisiones sobre de qué lado de la historia nos vamos a colocar. Y el intelectual guango, débil, que es rejego, ya no hace falta, fíjense, ya me dan flojera también a mí. El intelectual para eso piensa, para tomar decisiones o ayudarnos a tomar decisiones. Y es un buen ejemplo este libro que hice con mucho cariño para mis lectores, los que sean, uno que sea, que me ayudó incluso a mí también a aclararme cosas sobre cuál es el papel que debemos estar jugando socialmente. Estamos para la transformación, los que vivimos en este medio y que tenemos la fortuna de poder investigar, estamos para buscar la transformación. Me gustaría cerrar esta linda presentación, que afortunadamente no nos ha llovido, contándoles ya por último que además de ser amigos de Madero, Solón Argüello y Rogelio, los dos compartían con él la filosofía espírita. Quizá muchos lo sepan ya porque se ha hecho medio público, pero Madero creía en la posibilidad de hablar con los muertos y que ellos le dieran mensajes. Y yo he logrado descubrir, porque él llevaba un diario, Madero llevaba un diario sobre sus comunicaciones con el más allá, especialmente con un hermano que se había muerto siendo niño, que él avisoraba su triste fin más o menos desde 1908. Yo pienso que Madero es una especie de Martí sin ser poeta, es un hombre que se puso a la muerte. Y sus dos amigos también. En algún momento, cuando no encontraba información, el que investiga sabe, me entiende perfecto que a veces nos estancamos, no se encuentran las cosas que uno anda buscando. Recuerdo el momento en donde le decía yo a Solón, le digo: tú crees en los muertos y tú te comunicabas con los muertos. Yo no mucho, pero ayúdame, por favor. Dime dónde te puedo encontrar, porque eres un cachito del cielo y tengo que descubrirte y tengo que hacerte que te conozcan los demás. Y pues mágicamente empecé a encontrar cosas. Dije, a lo mejor no está mal eso de hablar con los difuntos. A veces pueden darnos un consejo la abuelita, el abuelito. Y encontré cosas y les digo, tantas cosas encontré que ellos eran amigos
en la vida real. Yo los había ubicado por su afinidad centroamericana, por su afinidad al maderismo, por su afinidad con el espiritismo, pero resulta que ellos eran amigos. Ellos, el segundo hijo de Rogelio fue su padrino, Solón, nació en México, el segundo hijo. Y los dos montaron un periódico en los mejores meses del maderismo gobernante. Fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Y la buena noticia que comparto con ustedes es que este año el libro se completará para mí cuando salgan sus 2 obras, o más bien una obra de cada uno. En el caso de Solón Argüello, logré encontrar más o menos unos 120 poemas, no solo de sus libros, sino de periódicos, que era donde más se publicaba en aquel tiempo. Sacar un libro era un lujo y se editaban pocos, pongan 100, 200 ejemplares. Y encontré como 120 poemas y si nos invitan, en un futuro estaremos aquí recitando poesía argüellana. Y por otro lado, la crónica de Rogelio Fernández Güell, que se llama Episodios de la Revolución Mexicana, que también podemos leer en voz alta, que es algo que debemos recuperar también, fíjense. La lectura en solitario, yo no sé si es tan eficaz como la lectura en voz alta, que nos permite adentrarnos, profundizar, y como estamos con alguien que nos escucha o quizá nosotros mismos, como un libro de Arreola que así se llama, lectura en voz alta, a lo mejor revitalizar esta comunicación, la comunicación con la voz. A ver si todos bajamos un poco el estrés que tenemos escuchando la poesía, la buena literatura, y por qué no inventando y dándonos palomazos también, porque todos tenemos a un poeta dentro, yo estoy segura, como todos tenemos también a un loco dentro, no se hagan, todos, de poetas y locos tenemos un poco. Muchas gracias, no quiero retrasar la clausura, no sé si quieran hacer alguna pregunta, alguien que tenga una curiosidad. Gracias. Preguntas, opiniones. Comentario. No tantos, por favor, no tantos. Pues precisamente tocando ese tema, que es muy importante. Dice, nadie puede gozar de lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Eso en los buenos tiempos de Díaz Mirón, Así es. Después se olvidó él de eso, Fue diputado como 5 veces. Pero sí, gozando creo que las mieles. nos lleva y nos invita a esta reflexión. Así es. Gracias. Así es. Anímense, no tantos, no tantos. A ver, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Ángeles Maya y con mucho gusto estoy presente en esta tarde para estar escuchando los comentarios de este libro que me interesa sobremanera. Yo desciendo de la familia del general Ángeles y fue una persona que estuvo muy cerca del presidente Madero. Entonces, pues me va a ser de mucha utilidad el tener ese libro en la biblioteca de la casa de todos ustedes, porque fue una persona muy importante en la vida del general Ángeles. Sí, claro, de los amigos, precisamente, de los amigos más cercanos. Queridos, más cercanos. Es verdad. Claro. Qué bueno, felicidades, sí, señora. Gracias. Felicidades. El general Ángeles fue el último amigo que estuvo con Madero vivo, como todos, y que quiso acompañarlos a la muerte, a Madero y a Pino Suárez, y no lo dejaron los soldados, ¿no? Nada más, con eso decimos todo sobre el general Ángeles. Buenas tardes, mi nombre es Tarcisio López, y estabas hablando, bueno, Madero no le hizo caso a su hermano, por eso el martirio de Gustavo, ¿verdad? Y de Díaz Mirón, pues estaba leyendo algo de su poesía y leí, no me la aprendí, ese poema que dice, soy Paquito, no haré travesuras, ese es el título del poema, y que
antes, al menos yo recuerdo que en la primaria, ahí fue donde nos dijeron, pues hay que leer, y ahorita que volví a leer compré el librito de las poesías de Díaz Mirón, y ahí trae esa de Paquito. Mamita, no, bueno, no haré travesuras. Gracias. Pero tiene poemas súper bonitos, ¿eh? Ya voy a tener que hablar bien de Díaz Mirón, qué barbaridad. Pues sí, en honor a la verdad, un gran poeta. Hay un libro que ojalá vendan por aquí, y el que lo encuentre ojalá lo compre, se llamó Lascas. Yo creo que es donde tiene las mejores cosas. El que sí no compren es nada de José Juan Tablada, ¿eh? Ese sí, Cruz. Eso es muy malo, ese señor, fue muy malo, muy conspirador. ¿Alguien más? Buenas tardes, no me aguanto las ganas de dar un comentario. Siempre ha sido mi sueño dorado tener una primera dama culta, que lee mucho. Siempre lo he soñado y creo que se me va a hacer realidad. Gracias. Acá. Edmundo Morales, con más de 76 años de vida, entonces ahora resulta… el micrófono, pégese otro poquito aquí. Para otra que vez, con más de 76 años de vida, entonces ahora resulta que los espíritus han guiado toda nuestra vida económica, política y social. ¿Por qué? Porque se supone lo que acaban de decir, que a Madero lo guiaban con los espíritus, Plutarco Elías Calles lo guiaban los espíritus, a Vasconcelos, pues hasta puso el lema de la universidad, que el espíritu, ¿quién sabe qué? Es todo. Pues mire, yo por el espiritismo me enteré que el espiritismo surgió contra el materialismo. En aquellos años, finales del 19, recuerden bien que había un progreso físico muy importante, los trenes, incluso había surgido ya el metro de París, que querían emular todas las grandes ciudades del mundo, las construcciones, los edificios. Era una verdadera revolución industrial, estética. Y este movimiento que surge en Francia era una respuesta. Ok, está muy bien que haya trenes, que haya lindos edificios y monumentos y jardines, y que las escuelas tengan bonitos portones, y que las llaves para abrir las puertas de las casas sean cada vez más hermosas. Surgieron arte de las llaves, todo de los candados, había mucha lucha por la estética. Y el espiritismo, filosóficamente hablando, quería responder al abandono, a eso que algunos piensan, o muchos, que sí existe, que es el espíritu. Lo material, esto que tocamos, se va, se acaba, se incendia, se quema, se funde. El espíritu no. Esto desde luego no era una novedad en el 19, existe desde Zoroastro y después en los griegos, los pitagóricos. El Renacimiento fue un semillero de espiritualistas, por así llamarle. El 19 revivió eso, es la lucha o la demanda por el espíritu, la vida del alma, por decirlo de una manera más simple. Que se pueda hablar con los muertos o no, eso habría que ver, pero lo que no debe usted dejar de pensar es que el espíritu siempre va y viene socialmente, y a veces lo olvidamos porque nos da la ansia de tener las cosas, ¿no? Nos da mucha ansia, tanta ansia que tenemos tantos políticos tan ricos de que les gusta mucho, les da ansia tienen más. Entonces, algo de espiritualidad no estaría mal, a la manera de Madero, a la manera de Plutarco Elías Calles o de la Madre Teresa de Ávila, a la manera de quien gustemos. La vida espiritual es un valor como cada quien lo quiera vivir, respetando los cultos, las creencias, pero creo que hay que volver a mirar al espíritu, porque si no nos van a poseer las cosas, vamos a acabar atascados y ya no somos dueños de las llaves, sino las llaves dueños de nosotros. Las puertas ya nos poseen, las casas, los autos, las albercas, los hoteles, el lujo, y a lo mejor habría que volver a pensar, creo yo, hay una necesidad, me parece social,
devolver al espíritu, de la forma y manera que cada quien lo considere.